Y llegó la hora de la reflexión, de las entrevistas, de la música, de tus fantasías y recuerdos. Un tema de interés general cada semana, 3 lenguajes en uno llano y simple. Periodismo, derecho y literatura unidos. Una charla entre el corazón y el intelecto. Un programa polifacético, producido y conducido por la doctora Zul Contreras, conocida también como Zul Cont, en un vuelo cultural y un aterrizaje realista, a veces surrealista, para caminar juntos por el sendero de los valores. Como todos los martes a las 17 horas por Arinfo, comenzamos a escuchar Zul con vos, pensando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo programa aquí en Arinfo, 2 de mayo de 2017. Argentina otoñal. En la ciudad de Buenos Aires tenemos un clima cambiante. En una semana y media creo que hemos transitado por todas las estaciones. Frío, calor, frío, templado. Hoy un día soleado con nubes. Trataremos este martes un tema que ha sido de enorme interés en estas semanas como consecuencia de las noticias policiales espantosas que hemos recibido, violaciones seguidas de muerte, cada una con detalles escalofriantes de la manera como los victimarios han tratado a sus víctimas hasta aún después de muertas. Los delitos contra la integridad sexual. Así nuestro Código Penal en su título 3 los agrupa. Específicamente nos referiremos hoy a los violadores y a sus víctimas y en la manera de cómo deberían ser tratados, si son inimputables o no, si están dentro de la órbita del artículo 34 de inimputables, aquellos considerados enfermos, ¿no? O son personas sanas, son o no son recuperables. Bueno, tendremos un enfoque psicológico, jurídico, incluso de la misma titular, miembro de la Asociación de Madres del Dolor, la señora Silvia Irigaray, que han sido impulsores también de que esto de alguna manera se concrete, ¿no? Porque estamos hablando de un registro nacional de violadores que entrará en vigencia en una semana, que es ni más ni menos que la reglamentación de una ley que ya había sido sancionada 3 años atrás, la ley 26.879, aprobada a principios de julio de 2013 y que fue frenada, que fue ahí congelada. Bueno, y dispone que el Estado obtenga una muestra de ADN de quienes hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual. La información será almacenada para contrarrestarla en el caso de que se investigue una posible reincidencia de parte de los agresores. O sea que esto también trae alivio de alguna manera, no sé si es la solución total, pero ayuda y muchísimo. Tras el crimen de Micaela García en Gualeguay, el presidente ordenó reglamentar la ley que había sido ahí detenida, como les dije, y de alguna manera esta reglamentación, bueno, contribuye a agilizar, ¿no? A tratar de que sean identificadas estas personas, facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual y con el objeto de proceder a individualizar a las personas responsables. Ese es el objetivo
La creación de este registro funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación. También, de alguna manera, este banco de información genética es una herramienta, o sea, lo es una herramienta para fiscales y jueces que investiguen casos de abuso sexual. Solamente ellos tendrán acceso a él. Ahora podemos escuchar a la señora Silvia Irigaray, miembro titular de la Asociación de Madres del Dolor. Hola Azul, soy Silvia Irigaray, titular y fundadora de la Asociación Civil Madres del Dolor. Nos sentimos satisfechas porque después de tantos años de lucha, por fin se logró reglamentar la Ley 26.879 por la que venimos luchando desde 2011. Esta será una herramienta para fiscales y jueces. Es el registro, ¿no?, nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Ahora lo que esperamos es que el 9 de mayo se apruebe el proyecto del diputado Mestre, que busca generar un registro de violadores de los condenados, con foto actualizada, nombre y dirección. Entendemos que es alarmante todo lo que se vive. Algo hay que hacer para detener tantos episodios dolorosos. Por último, darte nuestra forma de pensar, que no estamos de acuerdo con los beneficios a los presos. El que mata debe cumplir hasta el último día de su condena en la cárcel. Gracias, Silvia Irigaray, miembro titular de la Asociación Civil Madres del Dolor. Continuamos. En los delitos contra la integridad sexual encontramos, como les dije al comienzo, una escala, ¿no?, donde van desde los menores hasta los más graves. Será reprimido con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando ésta fuera menor de 13 años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. La pena será de 4 a 10 años de reclusión o prisión cuando el abuso, por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. La pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando, mediando las circunstancias anteriores, hubiere acceso carnal por cualquier vía. En los supuestos de estos dos párrafos anteriores, la pena será de 8 a 20 años de reclusión o prisión si a. resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima, b. el hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín, en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, e encargado de la educación o de la guarda. C. el autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera existido peligro de contagio. D. el hecho fuere cometido por 2 o más personas o con armas. E. el hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones. F. el hecho fuere cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo. Y en el supuesto del primer párrafo, la pena será de 3 a 10 años de reclusión o prisión si concurrieren las circunstancias de algunos ítems que les nombré anteriormente. O sea, me estoy refiriendo a que será reprimido de 6 meses a 4 años el que abusare sexualmente, pero en las circunstancias de que el hecho que resultare un grave daño, este sería uno de los
tipos. El otro es que el hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín, en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o la guarda. El otro es el caso de que el autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera existido peligro de contagio. Y por último, cuando el hecho fuere cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo. Entonces, en estos casos, estaríamos hablando de delitos contra la integridad sexual. Pero por supuesto no es el único, este es un artículo y son muchos. Pero no tantos como para no saberlos. Tampoco los voy a leer hoy. Quizás valga la pena averiguarlos, leerlos por cuenta de ustedes. Por ejemplo, el 120 dice: será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 6 años el que realizare alguna de las acciones previstas en el segundo o tercer párrafo del artículo 119 que les mencioné recién, con una persona menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en caso de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima u otra circunstancia equivalente, siempre que no resultare un delito más severamente penado. No quiero aburrirlos. El derecho no es tolerable en grandes dosis para los legos, sí para los que nos gusta, pero lo importante es saber que hay un título 3 en el Código Penal argentino al que hay que recurrir para conocer hasta dónde es un delito contra la integridad sexual. Soy la licenciada Marcela Diodati. Mira, en cuanto al tema de la imputabilidad, se aplican los mismos criterios que para otros delincuentes, con personas que hayan cometido abuso sexual o delitos sexuales en general. Y, o sea que sí, les va el artículo 34 del Código Penal. Ahora, que una persona no sea imputable, ya sea porque tenga un trastorno mental y todos lo que aparece en el artículo 34 del Código Penal, que tiene que ver con el momento del hecho, ¿verdad? Como si estaba lúcido, si estaba en sus cabales, para decirlo de una manera más simple. No quiere decir que esa persona quede libre, ¿verdad? Por ejemplo, un error que cometen muchos los medios es como hacer creer a la gente que, y esto pasó mucho con el tirador de Belgrano, el llamado tirador de Belgrano entre comillas, que la gente protestaba mientras que esta persona está detenida desde que, se lo encontró, y aunque por el trastorno mental que padece es inimputable, está preso igualmente en una cárcel psiquiátrica, o sea, no goza de la libertad. O sea, una persona que comete un delito sexual, esté o no esté en sus cabales en el momento del hecho, igualmente tendría, según lo que dice nuestro Código Penal, que quedar privada de la libertad, sea en un lugar, por supuesto que sería también del servicio penitenciario, ¿no? Con atención psiquiátrica y, por supuesto, ni hablar de quien es imputable, también,
estaría en una cárcel común, entre comillas, ¿eh? Bueno, te mando un abrazo. Gracias, licenciada Marcela Diodati, perito psicóloga. Como todos los martes a las 17 horas por Arinfo, nos dejamos acompañar por la doctora Zul Contreras, reflexionando sobre conceptos de la vida, de los seres, de los actos y de las ideas. Escuchamos Zul con vos, pensando. Fieles a nuestra especie, por Zul Kont. Fieles a nuestra especie cuando el alimento no está al alcance de nuestras posibilidades, el trabajo se torna escaso, entonces el hombre sale a cazar, muchas veces cruzando el límite trazado por la bestia. No son épocas donde todos tenían trabajo y si lo perdían por alguna razón, rápidamente conseguían otro, muchas veces mejor. La máquina había aliviado por entonces la pesadez de las tareas que antes se hacían manualmente. Hoy la computadora nos resulta amigable cuando nos entretiene o nos facilita la vida. El chat nos une en apariencia, sin percibir que va ganando terreno en su autonomía, desplegando su frialdad, convirtiéndonos a un tipo de extraño autismo que crece y nos incomunica paradójicamente. El aparato arroja excelencia en los resultados y nosotros vamos perdiendo lugar en este planeta, reemplazando trabajadores de a cientos, de a miles, dejándolos a su suerte. ¿Progresamos? ¿De qué se ocuparán las nuevas generaciones? ¿Cuáles serán los trabajos del mañana? ¿Cuáles son los del hoy? ¿En qué tendrán que capacitarse? ¿Será para todos igual, con las mismas oportunidades? ¿Aprenderán solo sobre nuevas tecnologías? ¿Todos? ¿O ya no habrá tiempo y solo quedará volver rápidamente a los viejos usos y costumbres para no perder la especie? Mientras logramos que la tecnología evolucione, nosotros involucionamos. La bestialidad se va apoderando de la especie humana y saca lo peor de sí. ¿Qué clase de falla tiene esta especie como para llegar a ser tan suicida, tan tonta? Creamos nuevos espacios de conocimiento para pocos y cerramos los pocos espacios de amor para todos. Ese amor que nos refugia del salvajismo ambicioso del poder. Nuestra calidad de vida se refleja en la impureza y así nuestra involución hacia un origen vacío, la nada. Los buenos valores forman parte de las expresiones repetidas por los eslogans de los políticos y de los mercados. Palabras, palabras, palabras. El camino nos es señalado, pero somos indiferentes a ello. Nos muestran el mapa dónde está el tesoro, y el tesoro no está donde nos dicen, porque ese tesoro fue robado. Nuestro tesoro está en nuestro interior, el amor. Es el único, el legítimo. La clave ya fue dada. Es el antídoto frente al veneno, el agua del sediento, el alimento del famélico, el alivio del aterrado frente a la explosión de ambiciones desmedidas, de bombas sin sentido, de egos volcánicos, de maremotos en ira, de raíces tóxicas. Es una reivindicación, una cuestión de conveniencia, de vida, libre de credos, de profetas y de líderes. Es una cuestión de inteligencia creativa para nuestro provecho, para la salvación de la especie humana. Amor, causa, fin de la humanidad. Por Zul Kont. Momento de charlas, inquietudes, preguntas, respuestas, más preguntas, torbellino de ideas, momento de entrevista. Por Arinfo escuchamos Zul con vos, pensando.
Estamos con el doctor Norberto Tabonasca, juez contravencional de delitos y faltas de la ciudad de Buenos Aires, docente de grado y posgrado, un juez que atiende generalmente en su juzgado casos de violencia de género, amenazas, pedofilia por internet, exhibiciones de obscenas, no tantos delitos, o sea, no delitos de violación, pero al ser un catedrático y ser una persona muy informada y formador de abogados, nos permite a nosotros tener una visión sobre este tema que nos ocupa y nos preocupa tanto, sobre la situación de los violadores y sus víctimas, ¿no? Sabemos todos que funcionará pronto, en una semana, saldrá en el boletín oficial el Registro Nacional de Violadores, que tras el crimen de Micaela García en Gualeguay, el presidente ordenó reglamentar la ley, y bueno, en este momento estamos esperando esto. Ya, como hemos escuchado a la señora Silvia Irigaray, presidente, miembro titular de la Asociación de Madres del Dolor, y nos explicó. Ahora vamos a darle la voz, el tiempo, al doctor Norberto Tabonasca. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Hola, buen día, gracias por llamar, buen día a la audiencia también. Y sí, estoy a disposición para lo que necesite conocer, mi opinión sobre este tema. Claro. Muchas gracias, doctor. Principalmente quiero saber su apreciación sobre el tema de la reincidencia de los violadores y de la posibilidad o no de su cura, básicamente. Sé que usted tiene una opinión bastante particular y me gustaría escucharla. Sí, bueno, en primer lugar, esta cuestión de que los violadores son irrecuperables y que la reincidencia es alta es un mito diseñado por la manipulación de los medios masivos de comunicación que pretenden generar en la sociedad un estado de pánico frente a un delito que sí existe, pero está, diría yo, deformado el contenido de la información, porque en primer lugar, para decir si los criminólogos decimos que para poder probar si el delito sube, si el delito baja, compararlos y demás, hay que hacer mediciones. Las mediciones que se conocen, que son de los juzgados de ejecución, se ocupan de conocer solamente un aspecto muy mínimo de como todo, son muy pocos los delitos que llegan al conocimiento del Estado y del sistema penal. Pero lo que llega al sistema penal, a las mediciones que se han hecho hasta ahora sobre los juzgados de ejecución, como decía antes, que son los que tramitan cualquier tipo de libertad anticipada o beneficio, es un régimen bajísimo de reincidencia. Es decir, normalmente andan entre el 5 y el 10% los condenados por este tipo de delitos que vuelven a reincidir. Así que no sé de dónde sacan aquellos que tienen la opinión, ¿no? O por ejemplo, todavía yo no la escuché, pero me han comentado que cuando uno de los fundamentos del envío de las últimas modificaciones que se están discutiendo ahora en el Parlamento, el envío, digamos, justificaba hipotéticamente que la reincidencia es del 90%. La verdad que yo no tengo la menor idea de dónde sale esa cifra, quizá exista, pero yo no la conozco. La que sí conozco son las que han elaborado los propios jueces de ejecución en sus juzgados, ¿no? Que andan más o menos en este tipo de términos. Lo que este tipo de escenario contribuye es aumentar la punibilidad de los delitos sexuales que son cometidos. Lo escucho. Bueno, hay una situación que es así, que los delitos contra la integridad sexual es, en realidad, como casi todos los delitos, o la mayoría de ellos, no todos, pero digamos la mayoría, es muy poco lo que el Estado se entera. Nosotros llamamos los que tienen cifra negra y cifra blanca. Cifra blanca son aquellos delitos que el Estado se entera y cifra negra los que no se enteran.
Y la mayoría de los delitos de integridad sexual el Estado no los conoce, no llega, no se hace la denuncia. ¿Por qué ocurre esto? La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Porque la masa se calcula en entre un 80 y un 90% de los delitos contra la integridad sexual. La masa de esos delitos, el autor es algún miembro de la familia, algún amigo de la familia, los curas y los maestros. Entonces, y esto tiene que ver con víctimas de corta edad, de diferentes edades, pero en general jóvenes de ambos sexos. Este delito, que tiene una enorme impunidad, se debe a varios motivos, digamos, ¿no? Sí. En general esos motivos tienen que ver, en primer lugar, con la dificultad de las víctimas para volver a revictimizarse, porque hay que hacer, sobre todo en el primer momento cercano al hecho producido, hay que hacerse una serie de peritajes que son muy revictimizantes e invasivos en el cuerpo. Esa es una razón, y la otra porque es muy dificultoso para la víctima denunciar al padre, al abuelo, al hermano, al tío, sí, al maestro y al cura. Sí, comprendo. Entonces esta masa de delito, que por lo que estoy viendo en estas reformas y en cómo lo están tratando los medios en general, que insisto, manipulan deliberadamente a la sociedad, a nadie le importa. Es decir, la gran masa de víctimas de delitos sexuales están absolutamente desprotegidas, en primer lugar por los medios, que no visibilizan que la masa de víctimas están desatendidas como información. Y luego, digamos, el Estado no tiene una política pública tendiente a proteger a esas víctimas de diferentes delitos sexuales, que los habría, digamos, un enorme menú, claro, fuera del sistema penal, porque cuando el sistema penal llega y una persona detenida, eventualmente condenada, llegó tarde, ya tenemos el hecho producido. Así que otro de los temas preocupantes es que se insiste en que la solución está por la cantidad de años de condena que le damos a esa ínfima, que sí hay que castigarlo, nadie está diciendo que no, a esa ínfima cantidad de sujetos activos o violadores, o como quieran llamarlo, de este tipo de delitos, cuando para ningún delito el encierro en las condiciones que encontramos ofrece ninguna solución, ni siquiera mínima, porque no hay ninguna, y en particular los condenados por delitos sexuales que reciben algún tipo de tratamiento. ¿Sí? El único tratamiento que reciben es la violencia por el ejercicio de torturas por parte de los agentes del Estado cotidianamente dentro de los penales. Entonces, cuando egresan, digamos, más violentos, en peores condiciones. Pero lo más importante es que el tema por el cual llegaron no ha sido tratado por parte del Estado. Así que yo estoy muy preocupado por esta manipulación mediática, por esta especie de estado de locura social, porque esta locura, que yo la llamo locura criminológica o locura vinculada con el delito, tiene que ver con que hace muchos años, yo diría, más de un siglo, que la sociedad y muchos opinólogos pide siempre lo mismo, nos va mal y espera un resultado diferente. Eso es lo que le pasa a los locos. Los psiquiatras dicen eso. O sea, siempre pedimos más penas, mayores facultades a la fuerza de seguridad, menores garantías, y los resultados son cada vez peores. Es más, no solamente acá, sino en los países centrales, que hay un mayor grado de tiempo de condena, por ejemplo Estados Unidos, y lejos de bajar los delitos y las violaciones en particular, ellos aumentan. Es más, ellos tienen la pena de muerte, no para ellos. No recuerdo ahora en cada estado si tienen para la violación seguida de muerte. Pero esto de buscar permanentemente lo que ya se sabe hace siglos que no funciona, es un estado de locura social que lo que más preocupa es que sigue desprotegiendo a las víctimas de la sociedad de los delitos. Porque la actividad central para los delitos contra la integridad sexual y los otros tiene que ver con la prevención. Es decir, nosotros no tenemos ninguna política de prevención. ¿Qué es la prevención? Tratar de evitar que ocurra. Yo
que por lo menos en las lecturas que yo he tenido, y ya la hemos escuchado en varias oportunidades a diferentes referentes de la psicología, que establecen que los violadores no tienen cura y que no todos, la gran mayoría, no son enfermos, o sea, no son personas inimputables, sino que son personas con, digamos, con problemas en la impulsividad y que padecen de una enorme necesidad de dominación, de tener poder sobre su víctima, ya que va más allá de una cuestión netamente sexual, sino que lo que ellos necesitan es justamente lograr satisfacer su propia impulsividad de dominio sobre la víctima. Entonces, ¿cómo se podría lograr que un violador, digamos, deje de violar? O sea, ¿cuál sería la función del Estado? Porque ¿qué tratamiento hay si dicen que eso es incontrolable, que va más allá de lo sexual? Lo primero que hay que reconocer es que esas opiniones son una tragedia para la sociedad. ¿Por qué? Porque esto de definir que todos son irrecuperables e incurables es realmente muy lamentable, muy infundado, y tiene que ver con concepciones de fondo. Lo primero que hay que decir o definir es que hay algunos que son recuperables y otros que no lo son. Ajá. Entonces, los que son recuperables sí pueden ser sometidos a una sanción penal, a una condena, al encierro, y ahí tratarlo, ¿no? Como ahora que en lugar de tratarlo le pegamos. Y los que no son curables, ellos no toman la decisión filosófica, ideológica, de declararlos inimputables. Entonces, un supuesto que, insisto yo, que son muy pocos, por eso ese tipo de difusión es una tragedia para la sociedad, es una manipulación para la sociedad, que son irrecuperables, pero sí los hay irrecuperables. Ellos tienen que ser declarados inimputables, como cualquier otro enfermo. Sí, artículo 34 del Código Penal. En lugar de encerrarlos como delincuentes y son irrecuperables, con lo cual no pueden ser sometidos a un tratamiento como delincuentes porque están enfermos, hay que encerrarlos en un psiquiátrico, someterlos a un tratamiento psiquiátrico como cualquier otro imputable, y solo podrán recuperar la libertad cuando el informe criminológico y psiquiátrico así lo ordene, ¿no? Porque cuando están en una cárcel tienen un tiempo limitado. Así que, lejos de ayudar a tratar a los supuestos irrecuperables o a los irrecuperables, este tipo de posiciones con las cuales no podemos declarar a los enfermos irrecuperables es una tragedia para la sociedad. Aumenta el problema, lo multiplica, lo amplifica, y no se debe a que ellos tengan una posición deshonesta intelectualmente, sino que están formados así. Son psicólogos, psiquiátricas y psiquiatras que están formados solamente han escuchado a Lombroso, que era un médico que decía que los delincuentes eran delincuentes porque tenían la nariz así, la cara así o algo así. Esas posiciones filonazis de cómo se define un delincuente o no deberían estar superadas, y lamentablemente por este tipo de opiniones no lo están. Le hago una pregunta. ¿El sistema carcelario ofrece hoy una forma, un régimen para esta gente? No. O sea, ¿cuál sería la solución que usted cree que a futuro debería tomarse? ¿Cárceles especiales para violadores? ¿Perdón? Digo, si son cárceles especiales para violadores. Todos los condenados e imputados de delitos sexuales están en un pabellón aparte. El problema es que no se los trata. Claro, pero ¿qué tratamiento usted considera que podría ser viable? ¿Un tratamiento psicológico? No, estos tratamientos son, digamos, de mucho saber. El problema que tenemos ahora, digamos que tenemos las cárceles militarizadas. Militarizadas en el sentido de que todo el personal que trabaja en un penal es personal con formación militar, que son los servicios penitenciarios. Y eso está absolutamente contraindicado por cualquier norma internacional de protección de derechos humanos y por cualquier norma internacional, digamos, dictada por las Naciones Unidas, que establece como estándar mínimo y básico de cualquier penal de que los lugares de encierro por delitos
el que tiene contacto con el interno, sea un violador o no sea violador, tiene que tener formación y saberes que no tienen nada que ver con la formación militar para matar gente. Y son las que tienen el servicio de penitenciario, que están entrenados para evitar que haya fuga, digamos, pero no están formados para tratar con los internos. Entonces, ¿qué hacen con los internos? Les pegan. No hay que decir que todos les pegan, pero básicamente les pegan. Pero eso no es ningún tratamiento, ni para el violador ni para el no violador. Lo primero que tenemos que hacer es reformar la ley penitenciaria y estar más o menos de acuerdo con los países mínimamente democráticos, digamos, ¿no? Que tienen, digamos, esta pronta de tratar de que los internos y los presos cuando egresen en mejores condiciones en las que ingresaron. Hoy ingresan peores, violadores y no violadores ingresan peor, porque no se ha comenzado, ni siquiera se ha comenzado con este diseño que no es un invento mío ni de nadie, son estándares internacionales. Así que lo que sí también hay es, dentro de esta formación, para tratar a los internos intramuros, debería haber algunos saberes o equipos que, además de que no sean servicio penitenciario, estén formados en ese tipo de problemática. Pero la mayoría de nuestros psicólogos y psiquiatras que no tengan estas posiciones filonazis de que los violadores son irrecuperables, podría hacer ese trabajo. Lo que hay que hacer es modificar la ley y que ingresen dispositivos civiles dentro de los penales. Acá hubo y hay, digamos, algunos inicios en los últimos 15, 20 años, algunos dispositivos civiles en el Servicio Penitenciario Federal. En los provinciales no conozco, pero bueno, el final de la pregunta, la síntesis, algún día tenemos que empezar, pero empezar con algo que sirva, no pedir más cantidad de presas o que no salgan nunca. En realidad la sociedad lo que no quiere es que ni los violadores ni ningún otro delito recuperar la libertad nunca, hay que estén encerrados, y no les importa lo que le pasa a los internos que están encerrados, si comen, si no comen, si no torturan, si se mueren. Es decir, la cárcel, la pena tiene una fundamentación, y la fundamentación es recuperarlos, y a lo que no se puede recuperar los medios financieros se lo tiene que recuperar desde el punto de vista psiquiátrico. Continuamos. Le decía que, bueno, lo invito para un próximo programa en el que usted pueda ayudarnos a comprender estos temas complejos en materia penal. Yo como abogada puedo seguirlo, pero estoy segura que los legos a veces, confunden. Los medios de comunicación son los que nos permiten a todos los ciudadanos llegar a estar informados. Hoy, desde 2 o 3 enfoques, ¿no?, que ya sabemos donde se mezcla un poco los intereses políticos y demás. Entonces, lo único que nos queda como objetivo es el boletín oficial, donde están las leyes publicadas. Yo le agradezco, doctor. Cuando usted me diga, está invitado para un próximo programa. No, yo la agradezco, estoy siempre a disposición porque yo estos temas los amo, yo siento amor por estos temas. Yo me pasaría las 24 horas charlando, comentando, dando mi opinión y debatiendo con los que no piensan como yo. Y finalmente, le quiero pasar un avisito, que en mi último libro, es una investigación de 2 años que se hizo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde esta investigación produce conclusiones sobre cómo manipulan los medios de comunicación a la sociedad en las noticias vinculadas con el delito. El libro se llama La seguridad como espectáculo. Así que en cualquier momento también podemos discutir ese tema más específico. Bueno, muchas gracias, doctor Norberto Tabonasca, muy amable. Un saludo a la audiencia. Gracias, hasta pronto. El abuelito, de luz azul, por Sulcont. Allí estaba esa niña. Ella había sido invitada a la casa de su compañerita de colegio. Ambas de 8 años. Estaban sentadas a la mesa del comedor haciendo una tarea escolar juntas.
Decían que la mamá estaba un poco enferma de la mente. Se paseaba con un camisón por la casa, con la mirada perdida. La niña la miraba, extrañada por ese comportamiento sombrío. Sentía que estaba en un lugar peligroso, aunque no tenía claro por qué lo intuía así. La tarea para el hogar estaba en pleno desarrollo. Nunca habían compartido un momento fuera del colegio. Ese día fue el primero y el último también. De pronto el abuelo se acercó a la mesa y preguntó: ¿qué están haciendo? La tarea de matemática para entregarla mañana, le respondió la nieta. La niña invitada le mostró su cuaderno prolijo. Él se acercó hacia ella para verlo más de cerca, mientras continuaba con los ejercicios. No se corrió de ahí. Seguía mirando cómo escribía, al mismo tiempo que, levemente, la niña intentaba alejarse hacia su derecha, estando sentada en la silla. Su bragueta abultada rozaba el hombro y bracito de la niña, con insistencia. Se volvió a correr un poco hacia la derecha, mientras seguía ingenuamente con la tarea. Nadie más que él se perpetraba de la situación sucia y malintencionada. No se movía, pero presionaba el brazo de la niña, mientras ella volvió a apartarse un poco más hacia la derecha, desde la silla quieta. Sin dejar de presionar, él insistía con el apoyo sobre el brazo y ahora también el costado de su pequeño pecho, sin desarrollar aún. Entonces, sin decir una palabra, pero sospechando que esa actitud era inadecuada, volvió a apartarse hacia la derecha hasta caer al piso lateralmente. En ese momento el abuelo de su compañera se fue. La niña nunca contó qué le hicieron en esa casa. Tan solo sentía la sospecha que su inocencia e ingenuidad transformaron en una simple historia de un abuelito medio loco, como su hija medio loca, que tenía como nieta a su compañera de colegio, a cuya casa jamás quiso volver. Recién en la adolescencia pudo entender que ese abuelito era un reverendo viejo, hijo de puta, abusador y quizás un violador que no tuvo la oportunidad de ir más lejos en esa tarde de tarea escolar y merienda infantil que compartían su nieta y la invitada. De Luz Azul, por Sulconto.